Ya. Bien, y ahora continuamos con nuestra prédica, luego de estos gratos saludos que hemos tenido el pastor Renato y mi persona para con ustedes. Así que gracias Dios por esta nueva oportunidad que nos permites, nos concedes el privilegio de poder enseñar a tu pueblo, el privilegio de estar delante de tu presencia también para hablar tu palabra. Gracias, Comunidad Cristiana Pueblo Libre, otra vez. Bienvenidos a nuestra conexión, a nuestro servicio online, y que todo lo que hagamos sea como para el Señor y que usted sea grandemente bendecido en todo este tiempo, no solamente en la prédica, sino desde la alabanza hasta finalizar este tiempo, este servicio que es para la gloria y honra del Señor. Y bien, hoy tengo el encargo de compartirles a ustedes un tema y no puedo comenzar el tema sin antes hacer una breve introducción. Venimos hablando de que son tiempos difíciles, venimos hablando de que la cosa no está buena, la cosa se pinta para mal, pero déjeme decirle algo, desde el principio, desde que el hombre pecó, los tiempos no han sido buenos para el hombre. Y un ejemplo de ello vamos a ver, a pesar de toda la circunstancia que nos rodea, la fidelidad de Dios siempre, escúcheme bien, la fidelidad de Dios siempre ha estado allí, al lado nuestro. El problema que tenemos nosotros es que nos desenfocamos de la fidelidad de Dios y comenzamos a pensar en posibles soluciones, comenzamos a ver las soluciones fuera de su fidelidad, fuera de sus promesas y fuera de su palabra. Así que hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios es un atributo de Dios. La fidelidad de Dios lo define el diccionario de la siguiente manera. Y vamos a ir viendo paso a paso cómo esta fidelidad de Dios la vamos a entender y la vamos a poder comprender y experimentar cada vez que estemos pasando por dificultad. El diccionario dice que la fidelidad es una característica de alguien que es leal. Es alguien en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Escúchame bien, pueblo de Dios. Es darle cumplimiento a las promesas de Dios. La capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. Es también una observancia rigurosa de la verdad. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios a través de su palabra, y su palabra es verdad. Ahora, vamos fuera del diccionario, vamos a ver cómo definimos la fidelidad de Dios. Es una cualidad de Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de manera diferente a lo que Él dice. ¿Acaso lo que yo he dicho no lo voy a cumplir? Dice su palabra en Números. ¿Ok? Entonces, esa es la fidelidad de Dios. Él siempre será fiel a sí mismo, a sus obras y a su creación. Iglesia, escucha, Él es fiel a su creación, a sí mismo y a todas sus obras. Cada pensamiento de Dios, y esto es algo que la iglesia a veces no sabemos balancear, cada pensamiento de Dios tiene que estar orientado a todos sus atributos. No podemos decir que Dios solamente es amor sin creer que es justicia. No podemos decir que Dios solamente es fidelidad sin saber que es misericordioso, bondadoso. Todos los atributos van en línea, van en paralelo, porque si no haríamos de Dios una persona que no se sostiene por sí sola ni por sí mismo. Sería un Dios que nos hace caso a nosotros y no es el Dios soberano. Vamos a ver ejemplos de la fidelidad de Dios a través de su palabra. Y quiero remontarme al Génesis capítulo 6 para hablar de Noé. Cuando la Biblia nos menciona a Noé en el capítulo 6, nos habla que la maldad del hombre se había acrecentado en gran manera y Dios había puesto en su corazón disolver toda la creación, todo lo que respira. Dios dijo en su corazón, voy a deshacerme. Pero Dios vio una sola persona de todas esas multitudes de gente, una sola persona vio a Noé, que dice que halló gracia ante los ojos del Señor. ¡Wow! ¡Qué privilegio de Noé de continuar con la existencia del ser humano, del ser vivo en ese momento!
Pero yo no voy solamente a eso, sino que Noé pasó por muchas peripecias. ¿Cuáles fueron las peripecias? Construir un arca. No sabemos cuánto tiempo le demoró el arca, pero sí sabemos que Noé tenía 500 años y a los 600 años él subió al arca. Así que lo máximo que pudo demorarse fueron 100 años, pero también pudo haber sido menos. ¿Ok? Ahora, cuando Noé, acá iglesia, esto es lo que debemos anotar. Cuando Noé salió del arca, luego que la tierra había secado, dice que él con sus hijos con sus hijos y los animales, edificó un altar a Jehová. Estoy en Génesis capítulo 8, verso 20. Levantó un altar a Jehová y tomando todo animal limpio y toda ave limpia, ofreció un holocausto. Fue agradecido con el Señor. Ofreció un holocausto. Gracias, Señor, por mantenernos vivos, a mi familia, a mí y a todos estos animales que están conmigo en el arca. Luego dice que ese sacrificio que ofreció Noé, ¿qué hizo en el corazón de Dios? Dice, el Señor dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¡Wow! Un sacrificio agradable al Señor hizo que el Señor hiciera un pacto. Vamos a ver ese pacto de Dios con el hombre, con Noé, y que ese pacto por la fidelidad de Dios se cumple hasta nuestros días. Dice, no volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Y aquí viene una promesa del Señor. Mientras la tierra permanezcan, no cesarán la sementera y la siega. Mire, todo sigue normal, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¡Wow! Mientras la tierra permanezca, todo va a continuar. Y luego, en el capítulo 9, en el versículo 11, el Señor dice, estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y Dios hizo una señal. Esta es la señal del pacto que establezco a perpetuidad, dice el Señor. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto en la tierra. Iglesia, déjame decirte algo. Ese pacto, por la fidelidad de Dios, hasta ahora se cumple. Lo que Dios promete, Dios cumple, iglesia. No te afanes, no te angusties, no quites tu mirada de Él, porque su fidelidad es para siempre, dice la palabra. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo tenemos en Abraham también, cuando Abraham salió de su tierra, dejó su tierra, su parentela, porque el Señor le había ofrecido un lugar, una nueva tierra donde fluye leche y miel para crear una nueva tierra, una nueva civilización, un nuevo pueblo, ¿ok? Pero Abraham también tuvo muchos problemas, Abraham tuvo muchos inconvenientes y uno de ellos fue cuando el Señor le prometió a la edad que él tenía que iba a tener una descendencia numerosa a partir de un hijo que le iba a conceder. Sara, dice la palabra, se rió porque no pensaba ella siendo tan vieja como dice la palabra, y él también de edad avanzada no creyó que el Señor iba a cumplir. Cuando nosotros dudamos de Dios, esa fidelidad de Dios permanece. La fidelidad de Dios es inamovible. La fidelidad de Dios está para nosotros, iglesia, para creerla, para hablarla, para ponerla por obra. No nos quedemos en nuestras emociones, no nos quedemos en nuestros sentimientos. Fijemos nuestra mirada en sus promesas, fijemos nuestra mirada en el Dios Altísimo. Y fue así como el Señor le concedió a Abraham a la edad de 100 años y Sara tenía 90 cuando le nace Isaac. Y allí, a partir de allí, toda esa descendencia fue como las estrellas del cielo. Dios cumplió su promesa. Y hoy la palabra nos dice que nosotros somos herederos también. Tenemos las mismas bendiciones que tuvo el patriarca Abraham. La fidelidad de Dios no acaba, la fidelidad de Dios se extiende por todo lugar, a toda persona, toda actitud, todo pecado, no se escapa a la fidelidad de Dios. Y quiero comentarles a ustedes, hay muchas personas que se sienten perdidas, saben que están perdidas, que están desconsoladas. Déjeme decirle algo, Dios ha declarado que echará de su presencia a todos los que aman el pecado y rechazan a su Hijo.
Ojo, iglesia, ojo tú, si eres un invitado que por primera vez te conectas, por primera vez estás oyendo este mensaje, Dios dice que si Él va a echar de su presencia, es decir, no va a habitar con Dios por la eternidad a todos aquellos que practican el pecado, que aman el pecado y que rechazan a su Hijo Jesucristo. Dios ha prometido eso, lo ha declarado, lo ha advertido y así lo hará. ¿Dónde se sustenta usted, pastor? Yo me sustento en 2 de Tesalonicenses. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 y 9. 2 de Tesalonicenses dice el verso 6. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros. Mire, toda aflicción en el Señor nos lleva a un reposo. Toda aflicción fuera del Señor es algo insostenible, es algo insoportable. Dice también, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, verso 9, estos sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No es una broma, no es un chiste. No estamos jugando a la iglesia, estamos hablando la palabra del Señor. Él ha prometido que todos aquellos que aman el pecado y rechazan a su Hijo Jesucristo serán excluidos de su presencia. Pasarán una eternidad sin Él, pasarán una eternidad en ese lago de fuego ardiente, donde hay el lamento, el llorar y el crujir de dientes. Iglesia, toma en serio, lo que Dios promete, Él lo cumple. Aquí no hay una última chance, una última oportunidad. Hoy es un buen tiempo para que tú medites en tu accionar, en tu caminar delante de Dios. Hoy es un buen tiempo. Asimismo, en 1 Corintios 10:13 también nos manifiesta. Vean lo que nos manifiesta 1 Corintios 10:13. Aquí vemos la fidelidad de Dios cuando somos probados. Y cuando pasemos por diferentes pruebas, estemos gozosos porque la prueba de nuestra fe va a producir paciencia y la paciencia va a producir esa esperanza. Hay una esperanza en esa venida de Cristo Jesús para redimirnos. Iglesia, mire lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y aquí viene su promesa. Fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Estás pasando por una prueba que según tú es dificilísima. Déjame decirte que fiel es Dios para hacer que tú puedas soportar esa prueba. No te rindas, cree y verás la manifestación de su gloria en tu vida. Verás la manifestación de su gloria en tu casa, en tu familia. Cree, iglesia. La fidelidad de Dios con las personas que son tentadas no se acaban. Y aquí hay otro pasaje importantísimo e interesantísimo. 2 de Timoteo, vean lo que dice 2 de Timoteo acerca de la fidelidad de Dios. Usted, iglesia, tiene que estar escudriñando la palabra. Usted, iglesia, tiene que pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo le haga entender, le haga comprender las verdades inmutables del Señor. 2 de Timoteo 2:11-13 dice lo siguiente: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, dice el Señor. Aleluya. Hay una promesa. Si morimos en el Señor, con Él también vamos a vivir. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. A aquellos, dice el Señor Jesús en los evangelios: si ustedes me niegan aquí en la tierra, yo los negaré delante de mi Padre allá en el cielo. Iglesia, no juguemos a que Dios, escuchamos que que Jesús va a venir y nunca viene. Iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, puede venir nuestro Señor Jesús.
Así que no nos confiemos. Versículo 13, si somos infieles, dice, y aquí va, si somos infieles, Él permanece fiel. ¡Wow! Mientras nosotros estamos pecando, mientras nosotros estamos fallándole, mientras nosotros estamos dejando de creerle, mientras nosotros estamos dudando, el Señor permanece fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a que nos arrepintamos, fiel a que vengamos a Él con corazón contrito y humillado y le digamos, Señor, nos arrepentimos, perdónanos. Primera de Juan capítulo 4 dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Iglesia, no te fíes de la fidelidad de Dios cuando estás en pecado, porque a través de su fidelidad Él va a dar cumplimiento a aquellos que van a estar con Él y a aquellos que van a estar fuera de Él. Según de Timoteo, Dios no niega sus promesas, las mantiene y esperando a que nos arrepintamos. Arrepiéntete, iglesia, arrepiéntete tú que me estás mirando ahora, si has practicado el pecado desde niño y no te pasó nada. Déjame decirte, has labrado un camino torcido, has labrado un camino lejos de la vida del Señor, has labrado un camino fuera de su presencia y en verdad, según lo que está escrito en su palabra, no te lo recomiendo. Yo espero en el Señor que esta palabra toque tu corazón. Yo espero en el Señor que esta palabra cale en tu corazón y puedas hacer una reflexión de cómo estás llevando tu vida. Si eres cristiano, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo para la gloria del Señor? Y si no eres cristiano, ¿te estás burlando de lo que Dios dice o es tu ignorancia acerca de las Escrituras? Simplemente te estás dejando llevar por la corriente de este mundo. La corriente de este mundo lleva a perdición. La corriente de este mundo lleva a vanagloria. La corriente de este mundo nos lleva a distanciarnos más y más y más de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué toqué este tema de la fidelidad de Dios? Este tema de la fidelidad de Dios lo toqué porque hay un himno relacionado a la fidelidad de Dios. Y este himno manifiesta grandiosamente a través de estas palabras poéticas la fidelidad de Dios. Pero esa fidelidad de Dios nace en un libro, en el libro de las lamentaciones de Jeremías. La mayoría de Biblias determina que fue Jeremías el que escribió esto. Pero déjeme decirle, hay otras personas que dicen que es imposible que haya sido Jeremías. Pero los estudiosos nos hacen ver que la traducción del hebreo al Nuevo Testamento o al griego nos muestra a través de la Biblia, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, nos muestra, y aquí se lo leo, nos muestra que había en ese libro de las Lamentaciones un título que referenciaba al profeta y hablaba acerca de él en una nota lo siguiente: sucedió cuando Israel fue llevado cautivo y Jerusalén asolada, que Jeremías llorando se sentó y entonó esta lamentación sobre Jerusalén. ¿Por qué Jeremías se lamentaba sobre Jerusalén? Porque Jerusalén y Judá habían sido las rebeldes, habían sido esas iglesias o esos pueblos que no obedecieron al mandato del Señor. No te mezcles con otras naciones, no te mezcles con otros pueblos porque vas a ir tras otros dioses. Y eso es lo que ellos hicieron. Ellos venían con esa costumbre de que en el desierto ellos pecaban, se arrepentían, y la mano del Señor no los había tocado, pero Dios ya había dicho, déjeme buscar, Dios había dicho en Primera de Reyes 9, 6 al 9, de que ellos iban a pasar por 70 años de opresión. Hubo un pueblo que se levantó por la mano del Señor para oprimir a Judá, para oprimir a Jerusalén. Y esos tiempos comparados con estos, no hay mucho que quitar o que envidiarle. En esos tiempos ellos fueron llevados cautivos. En esos tiempos ellos fueron muertos. Muchos de ellos fueron muertos, asesinados. Es más, al rey que estaba vigente en ese tiempo, delante de él mataron a toda su familia, a toda su descendencia. Así eran los tiempos. Y a veces nosotros
Nosotros nos asustamos, a veces nosotros dejamos de o mejor dicho, quitamos la mirada de nuestro Padre Celestial, de su fidelidad, de su grande amor y misericordia. Y estas personas sufrieron año tras año. Dice que ellos ayunaban, dice que ellos clamaban. Y hay un lamento corporativo que hace Jeremías en los 2 primeros capítulos. Ese es el lamento de Jeremías en los 2 primeros capítulos, hablando como pueblo de Dios. Poniendo allí delante de Dios todas sus cargas, sus aflicciones. Un ejemplo lo vemos en Lamentaciones capítulo 1. El verso 16 dice: por eso estoy llorando, por eso de mis ojos fluyen lágrimas, porque de mí se ha alejado el que consuela y da reposo a mi alma. 17, Sión extendió sus manos, mas no tiene quien la consuele. Jehová ordenó contra Jacob que sus vecinos fueran sus enemigos, y Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Y aquí, mire lo que dice Jeremías: pero Jehová es justo. Iglesia, nosotros a veces no reconocemos la justicia de Dios. La justicia de Dios también se da cuando Él castiga, ojo. La justicia de Dios se da cuando Él no consiente el pecado no solamente en nuestras vidas, sino a través de toda una nación, de todo un pueblo. El verso 18 dice: pero Jehová es justo, pues yo me había rebelado contra su palabra. Cuando tú te rebelas contra su palabra, Dios tiene toda su autoridad para obrar en justicia y poner su mano sobre tu vida, para poder afligirte hasta que tú te vuelvas a Él. Dice en el capítulo 2, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. En el versículo 17, ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra ordenada por Él desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. En el verso 14, algo que muy común era en ese tiempo: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y seducciones. Muchas veces nosotros queremos oír lo que nos gusta oír, pero no queremos oír la palabra del Señor. Déjame decirte que cuando tú no oyes la palabra del Señor, tú sientes un contentamiento mayor que cuando escuchas la palabra del Señor. Pero ese contentamiento que tú sientes no te lleva a una buena relación, a una buena intimidad con Dios. Ese contentamiento que tú sientes es temporal, porque luego vendrá la aflicción, luego vendrá la tristeza, luego vendrá el desánimo, el desaliento, porque no tienes la presencia de Dios contigo. Y paso al versículo 3, donde es el lamento personal. Es Jeremías mismo expresándole a Dios. Hay una parte, ahorita no tomé nota de ello, pero cuando el pueblo del Señor fue llevado cautivo, el Señor hizo o preservó la vida de Jeremías y dijo: a este no me lo toques, a este dale alimento, a este consérvalo. Pero Jeremías veía el dolor del pueblo. Jeremías veía la tristeza, la aflicción, la hambruna, la desolación, la muerte que tenía el pueblo en ese entonces por su rebeldía, por su justo castigo al pecado que habían cometido, a la abominación que habían cometido al ir tras otros dioses. Dice en el versículo 1 de Lamentaciones 3: soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Lo vio. Jeremías vio la ira del Señor, el enojo del Señor castigando a ese pueblo rebelde. Jeremías también dice: Él hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. Levantó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y trabajo. Me dejó en oscuridad como los que murieron hace ya mucho tiempo. Y mire, Jeremías oraba y dice ahí la palabra: me cercó por todos lados y no puedo salir, ha agravado mis cadenas. Él se sentía también en esa opresión, sentía que estaba encerrado, y es verdad, era cautivo. Jeremías también era cautivo juntamente con el pueblo de Jerusalén y de Judá. Y dice: el Señor cercó mis caminos con piedra labrada y torció mis senderos.
Versículo 19, Jeremías estaba llegando al tope de esa aflicción, al tope de esa angustia. Y él dice en el versículo 19, acuérdate de mi aflicción, acuérdate, Señor, de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Verso 20, aún lo tengo en la memoria porque mi alma estaba abatida dentro de mí. Jeremías llegó a la desesperación, tantos años con sufrimiento, soportando. Jeremías parecía que se estaba por rendir, pero viene el versículo 21, pero esto consideraré en mi corazón, dijo Jeremías, y por esto esperaré. Jeremías se consoló, Jeremías se confortó, volvió en sí, salió de esa angustia, de ese lamento, de esa aflicción y consideró en su corazón y dijo, y por esto esperaré. ¿Qué es lo que iba a esperar Jeremías? Las promesas del Señor. ¿Qué es lo que iba a esperar Jeremías? Las misericordias del Señor. ¿Qué esperó Jeremías? La fidelidad de Dios. Y dice la palabra que por la misericordia de Jehová, en el verso 22, no hemos sido consumidos. Seguían con vida, afligidos, angustiados, abatidos, todo. Pasaron por todos esos dolores, pero seguían con vida. Y dice Jeremías, nunca decayeron tus misericordias, Señor. Verso 23, nuevas son cada mañana. Y aquí viene la razón del pasaje. Grande es, oh Dios, tu fidelidad. Iglesia, Dios es fiel. Iglesia, no te rindas. Iglesia, cree, iglesia, confía, iglesia, camina porque hay una promesa que estás por alcanzar, la promesa que Dios a través de su fidelidad va a cumplirla. Déjame decirte, yo lo creo. No sé si tú lo crees allí, ahora que estás conectado mirándome, pero yo creo en la fidelidad de Dios. Él no falla, Él no miente, Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir, iglesia. El Señor no falla. Y dice en el versículo 24, mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré, dice mi alma. Wow, mi herencia es Jehová. Mi herencia no son las riquezas. Mi herencia no es estar en un lugar alto, al tope, para que todos me miren, me vean, se asombren de mi persona. Mi herencia eres tú, Señor. Yo escojo mi porción, que eres tú, Jehová. Esa es la porción que escogió Jeremías para estar con él. Por tanto, en él, en Jehová, esperaré, dice mi alma. Espera en Jehová y verás aquello que Dios te prometió. Espera en Jehová y verás el cumplimiento de sus promesas, porque Dios es fiel. Iglesia, allí donde estás, créelo, que tu corazón pueda saltar al creer en esa fidelidad de Dios. Dios no miente. Versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Wow, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Hoy, si tú que me estás mirando no sabías que Jehová es bueno, tú que me estás mirando y nunca tuviste un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro entre la bondad, la santidad, el amor, la misericordia, la benignidad de Dios, y tu indiferencia, tu rebeldía, tu independencia de Dios. Déjame decirte que bueno es Jehová. Si tú esperas en Él, y tu alma lo busca de todo tu corazón, Él va a dar esa salvación. Él va a dar una salvación que viene solamente del Señor. Iglesia, el libro de Lamentaciones contiene todo ese dolor. Contiene todo ese dolor que tal vez tú hoy que me estás mirando también estás sintiendo. Contiene ese dolor que tal vez hoy tú pensabas que era un dolor que era exclusivo tuyo.
exclusivo de tu vida, de tu familia, de tu casa. No, iglesia, hay un dolor que el Señor dice que no nos va a dejar soportar más allá de lo que podemos soportar esa prueba. Si estás pasando por una prueba ahora, cree en la fidelidad de Dios, que Él te va a ayudar, que Él te va a sostener de su mano para que juntos salgan de esa prueba y puedan decir, hemos vencido, hemos vencido. El Señor Jesús nos dio una muestra de que en el mundo íbamos a tener muchas aflicciones, en el mundo íbamos a ser vituperados también, en el mundo íbamos a ser calumniados, pero nos dice, no teman porque yo he vencido al mundo. Lo que el mundo nos pueda hacer no nos va a derrotar, lo que el mundo pretenda hacernos no nos va a derribar, porque nuestra confianza está en el Señor. Dice el apóstol Juan en sus epístolas, esta es la fe que ha vencido al mundo. Esta es la fe, esta es la creencia, esta es la obediencia en los mandamientos de Dios y su palabra a través de su Hijo Jesucristo. Esta es la fe que ha vencido al mundo, y esa fe, esa creencia, esa obediencia es a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, iglesia, no está en vano escrito en su palabra. Él envió a su Hijo, Él envió a su Hijo por tu vida, por el rescate de tu vida. Él envió a su Hijo para que veas esa muestra, esa manifestación de ese plan divino que Dios tiene, que no quiere que estés fuera de su presencia. Él quiere que tú vengas a su presencia. Él quiere que tú te arrepientas. Él quiere que tú te confieses todos tus pecados. Ok, ahora vamos a ver cómo nace este himno. ¿Cómo nace este himno? Este himno nace allá en el año 1866. Hubo un hombre llamado Thomas Chisholm. Este hombre dice que pasaba por una enfermedad. Tal vez tú estés en esa misma situación, tú que te has conectado por primera vez. Pasaba por una enfermedad y dice que él se convirtió al Señor a causa de esa enfermedad. Y un día él leyó el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 22 y 23, donde dice, oh Señor, grande es tu fidelidad. Pero también leyó el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Después que él leyó estos pasajes, que fueron siglos atrás, dice que él, después de leer esos pasajes, sintió esa inspiración a ponerlos en forma de verso, y creó ese himno precioso. Oh Señor, grande es tu fidelidad, donde Él manifiesta que las estaciones iban a permanecer, donde Él manifiesta que el perdón de los pecados está al alcance de nosotros, porque repito, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Y dice que a la edad de 75 años, este señor Chisholm escribió este himno precioso. Escribió ese himno precioso y manifestó lo siguiente: mi condición económica nunca ha sido una de abundancia debido a mi condición de enfermedad en los últimos años. A pesar de esto, no debo fallar en recordar aquí la infalible fidelidad de un Dios que cumple lo que promete, y el que me ha dado muchas muestras maravillosas de su provisión y cuidado, por lo cual estoy lleno de gratitud. No olvides la gratitud, no olvides la gratitud. Hoy estás respirando juntamente conmigo por la misericordia del Señor. No olvides de ser agradecido. Hoy estás pasando aflicciones, pero tienes vida por la misericordia del Señor. Son tiempos donde Dios está tratando con algunas personas en su fe, donde Dios está tratando con algunas personas en su carácter. No te rindas. Confía absolutamente en la misericordia del Señor. Confía en esa misericordia. Dice que es desde la eternidad y hasta la eternidad la misericordia de Dios. Wow. Cuando yo estudiaba este tema, yo decía, Señor,
¿Por qué nos dejamos engañar por lo que nuestros ojos ven? Señor, ¿por qué quitamos la mirada de tu preciosa palabra, de esa preciosa herencia que nos has dejado, una herencia escrita para nosotros? Tu palabra nos habla para toda situación, para toda circunstancia, y en todas tú prometes estar con nosotros. En todas tú prometes, Señor, sacarnos de ese lugar cuando confiamos en ti. Hoy quiero hacer una oración, iglesia. Antes de continuar con un verso más, quiero hacer una oración. Si tú has estado pasando por esos momentos de incredulidad debido a lo que estás viviendo, de repente perdiste el trabajo, de repente tienes problemas en tu familia, de repente estás pasando por una enfermedad. Déjame decirte, si tú eres un creyente en Cristo, la fidelidad de Dios está contigo. La fidelidad de Dios no te ha soltado. La fidelidad de Dios es que Él va a prometer, Él va a cumplir lo que ha prometido. Él va a cumplir, iglesia. Hoy, déjame orar para ti, que tú de repente dijiste, no, yo ya no creo en el Señor. No, todas estas cosas me pasan solamente a mí. No te rindas, resiste, iglesia, resiste en plena certidumbre de fe, creyendo que Dios existe. Resiste en plena certidumbre de fe, creyendo que Dios no es ajeno a tu clamor, creyendo que Dios no es ajeno a tu dolor cuando estás con un corazón contrito, humillado y arrepentido. Hoy, iglesia, déjame orar por ti. Padre celestial, en esta hora, ayúdanos a creer. Perdónanos por dudar, por desconfiar de ti. Perdona esa incredulidad que se mueve alrededor de nosotros, quitando la mirada de tus promesas, quitando la mirada de tu palabra que es verdad. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, queremos ser como esos niños confiados en ti, que nos arrojamos a tus brazos de amor. Hoy, Señor, como iglesia venimos delante de ti y te decimos, Padre, tu fidelidad es grande, te hemos fallado, estamos al límite de la desesperación, pero allí surge tu palabra viene a nuestro corazón. Fiel eres tú, Señor, grandes son tus misericordias, no decayeron, fueron renovándose día a día, mañana a mañana. Nunca decayeron tus misericordias, grande es tu fidelidad, Señor. Hoy, Padre, te pedimos también por estas circunstancias difíciles de sobrellevar. Tú los sostienes con tu diestra poderosa. Tú los agarras con tu diestra, Señor, y caminas con ellos. Los sacas de ese pozo cenagoso. Los sacas de ese lugar de oscuridad, de tinieblas, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y tú no fallas a tus promesas. Hoy, iglesia, arrepiéntete por dudar de Dios. Hoy, iglesia, arrepiéntete por no creer en ese atributo, un atributo grande, magnífico y hermoso de Dios, que es su fidelidad. Hoy, iglesia, le pedimos al Señor que nos guarde, nos sostenga en estos tiempos difíciles. Le pedimos al Señor que camine con nosotros. Le pedimos al Señor que nos levante y que nos ayude a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la intimidad con Él. Nos ayude a salir de estas circunstancias por las cuales estamos viviendo. Iglesia, no hay otra forma de salir. Iglesia, no vamos a tirar un dado al azar para ver si salimos o para ver si confiamos o no confiamos en Dios. Dios es fiel, no me cansaré de repetirlo. Dios fue fiel con mi vida, Dios fue fiel con mi matrimonio. Dios puede ser fiel con tu vida, Dios puede ser fiel con tu matrimonio, con tu negocio, con tu trabajo, con tus hijos, con toda tu familia. No te rindas en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Todos podemos decir amén y amén. Quiero terminar este tiempo con el Salmo 89, que también habla de la fidelidad del Señor. Este es un salmo que fue escrito. Este salmo fue escrito en el tiempo donde los babilonios habían crecido de sobremanera y amenazaban al reino del rey David. ¿Okay? Y fue Etán Esraíta quien escribió esta instrucción. Esta fue una instrucción donde él hizo memoria
de todo aquello que el Señor había prometido. En 2 de Samuel capítulo 7, verso 1 al 16, el Señor le dice a David, le da una promesa que no ha cambiado, una promesa que Él ya cumplió, Escúchame, iglesia, dice en el verso 1, dice que el rey habitaba en una casa y después Jehová le había dado paz con todos sus enemigos de alrededor. En ese tiempo, cuando había paz, el Señor le dice al rey David en el verso 12, y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Verso 13, Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Tu casa, verso 16, y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Esa promesa que le hace Dios a través del profeta Natán a David, la traen a memoria en el Salmo 89. ¿Y cómo comienza? En el verso 3 dice, hice un pacto con mi escogido, dice el Señor. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ese trono es ocupado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios fue fiel en cumplir su promesa. Después de Salomón vinieron otros, no hicieron lo bueno, pero el Señor fue fiel en cumplir hasta que llegó a ese trono el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 1, las misericordias de Jehová cantaré. Canta, iglesia, de sus misericordias. Canta de sus misericordias perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. No es una fidelidad con nuestra mente. Expresa esa gratitud, esa fidelidad de Dios con tu boca. Proclámalo a los cuatro vientos. Proclámalo al que tiene derecha, a la izquierda, atrás, adelante. La fidelidad de Dios es para siempre, su misericordia es para siempre. Y dice en el versículo 2, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu fidelidad. Vean cómo el Señor obra, vean cómo el Señor trae a memoria. A veces nosotros podemos pensar, hemos olvidado las promesas del Señor, hemos olvidado la fidelidad del Señor, pero en el tiempo oportuno, en el tiempo exacto, cuando estamos al borde de rendirnos, allí viene la fidelidad de Dios a nuestros corazones. Y quiero reflejar, les dije que el trono que era eterno o que es eterno, lo ocupó nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo en el Nuevo Testamento viene un día de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Un día de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés viene otra vez esta palabra del Señor a través del apóstol Pedro. Donde dice en el verso 30, vamos a ver desde el verso 23. A este, dice Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Los inicuos de ese tiempo eran esas personas sin ley. Los inicuos de ese tiempo eran las personas paganas, dice la palabra, o el concepto de lo que se está reflejando allí. Lo crucificaron y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él, David veía al Señor, dice, delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansara en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirá que tú te quedes en el Hades. Él te atraerá a su presencia. Pero mire lo que produjo esta predicación del apóstol Pedro. El verso 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, dice allí que lo vio
viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no iba a ser dejada en el Hades, en el infierno. Así que verso 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, hoy, sepa ciertísimamente todos los que me oyen, creyentes y no creyentes, sepa pues ciertísimamente que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y esto produjo, dice que esto produjo una confrontación entre el pecado del ser humano, una confrontación entre la rebeldía del ser humano, una confrontación entre el propio andar por sus propios caminos del ser humano y su palabra y su amor y su entrega. Entregó a su Hijo Jesucristo. Fue crucificado por manos de inicuos que no creyeron que había una promesa, que venía un redentor del cielo despojándose de su divinidad para hacerse carne, habitar entre nosotros como el unigénito de Dios. Vino a padecer. A ese Cristo nosotros en este tiempo lo seguimos crucificando cuando andamos en nuestros delitos y pecados, cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando consentimos el pecado, vivimos con el pecado, caminamos con el pecado. Estamos crucificando a este Señor grande y maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy, si esta palabra ha tocado tu corazón, allí donde estás tú mismo, inclina tu rostro, pídele al Señor que Él te dé esa fortaleza, pídele al Señor que Él te convenza que eres un pecador, que Él te convenza que eres un desobediente, que Él te convenza que eres un rebelde. Y el Señor te dice, yo soy fiel y justo para perdonarte, yo soy fiel y justo para que esperarte a que tú te arrepientas y vengas a mí, porque tengo mis brazos abiertos. Allí donde estás, yo no voy a hacer ninguna oración, porque es el Señor a través de su palabra que toca tu corazón. Allí donde estás, inclina tu rostro y tú mismo habla con el Señor, tú mismo dile al Señor. Si es que has pecado, dile que te arrepientes, dile que no lo volverás a hacer, dile que has tomado esa firme decisión de no volverlo a hacer más, dile que te quieres amistar con Él, dile que quieres pasar la vida eterna con Él, dile que quieres disfrutar de sus promesas y de su fidelidad cada día de tu vida. En el nombre de Jesús, si el Señor tocó tu corazón y tú has hecho ese arrepentimiento genuino, si el Señor tocó tu corazón y has hecho ese arrepentimiento genuino, déjame decirte que eres bienvenido a la familia de Dios, eres bienvenido a la familia de Cristo, porque dice que todos aquellos que creen que el unigénito de Dios vino a morir por nosotros, murió, fue sepultado y resucitado y ahora está a la diestra del Padre y pagó con su sangre por nuestros pecados. Déjame decirte que tú eres ahora un hijo o una hija de Dios. Dios te bendiga grandemente, Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir este mensaje para ustedes. Y no nos olvidemos, la fidelidad de Dios no puede ser dejada a un lado. La fidelidad de Dios es la permanencia de Dios en sus promesas, en su palabra. Él las cumplirá. ¿Cuándo? A su tiempo. ¿Cuándo? Debido a su perfecta, agradable voluntad. Muchas gracias por su conexión con nosotros y por su participación en esta mañana en este servicio dominical. Gracia y paz sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.